Buenas tardes, nosotros somos el grupo de la adenosinovitis de Crespin. Nosotros somos José Juan Pérez Espino, Javier Pérez Monzón, Vincenzo Pizarria, Víctor Rodríguez Albiach, José Ángel Rodríguez Hernández y Aruma Rodríguez Mañez. Pasa. Para comenzar, hablaremos sobre la estrategia de búsqueda, luego haremos una breve introducción, posteriormente presentaremos el caso clínico, analizaremos los datos que se dan en este y luego concluiremos dando nuestra opinión sobre este trabajo. Pasa. En el trabajo se demandó la búsqueda de casos clínicos y revisiones sistemáticas sobre la valoración sistemática de la adenosinovitis de Crespin. Este último tipo de artículo no encontramos resultados, por lo que incluimos la búsqueda de ensayos clínicos y reportes de casos en los que sí se encontró información acerca de la valoración, tratamiento fisioterápico de esta patología de la muñeca. Todos los artículos encontrados estaban en inglés, excepto uno que estaba en español. Se intentó buscar con el objetivo de encontrar revisiones sistemáticas pero solo se encontró una, la cual, desde el punto de vista de las técnicas valorativas estudiadas en esta asignatura, no es motivo de inclusión en este trabajo. Por lo que, al ser la búsqueda poco satisfactoria, hemos decidido tomar solo los resultados obtenidos en la búsqueda de la base de datos de PubMed, con los criterios Crespin, Adenosinovitis and Assessment and Case Report, y analizar las técnicas que se han usado. El resultado ha sido que de los 6 artículos resultantes que hemos obtenido, todos han usado el test de Finkelstein como prueba determinante. Pasa. Bueno, soy Aruma y voy a hablar de la introducción. La fisiopatología de la adenosinovitis de Crespin se define como una condición estenosante del primer compartimento dorsal. Los tendones extensores se dividen en 6 compartimentos a medida que cruzan el dorso de la muñeca. El primer compartimento dorsal comprende con los tendones del extensor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar, cuyos músculos cumplen una función muy similar, que es la de lateralizar y separar el pulgar. Estos tendones se encuentran dentro de una vaina o túnel fibroso cerrado con un revestimiento sinovial de aproximadamente unos 2 centímetros de longitud, como podemos observar en la imagen que tenemos arriba. Este túnel se encuentra sobre la estiloides radial y debajo del retináculo extensor, lo que puede causar dificultades en el desplazamiento tendinoso y atrapamiento de estos, cuando se produce un engrosamiento de la vaina. El engrosamiento de la vaina del tendón y el consecuente estrechamiento del túnel se debe a la presencia de fibrocartílago, que es una respuesta de las fuerzas de corte y compresión aplicada a los tendones. La neovascularización se observa en pacientes con este tipo de adenosinovitis, y es importante tener en cuenta que este aumento de la vascularización en tendones no está asociado a la inflamación o reparación del tejido, y que es responsable en parte del dolor experimentado. La histopatología también puede mostrar signos de uso excesivo crónico dentro de la sustancia del tendón, resultando en una degeneración mixoide. Los pacientes con esta afección generalmente presentan dolor, aumento de la sensibilidad y tumefacción en el lado del pulgar de la muñeca, el llamado proceso de la estiloides del radio. Siguiente diapositiva. Las posibles etiologías incluyen lesiones agudas, como son traumatismos cerrados o compresiones biomecánicas. También pueden ser repeticiones forzadas de las actividades funcionales de la muñeca y el pulgar, que conducen a mayores fuerzas de fricción, o microtraumatismos, como pueden ser actividades laborales o acciones realizadas por las nuevas madres, como el levantar a sus hijos, el llamado síndrome de la madre primeriza. También pueden ser agarres o torsiones de los objetos o acciones tan sencillas como martillar un clavo. También pueden ser enfermedades inflamatorias, variaciones anatómicas, anomalías del primer compartimento dorsal y muy raramente pueden ser procesos patógenos. Las mujeres son 4 veces más propensas a verse afectadas que los hombres y tienen una mayor incidencia en personas no blancas y mayores de 40 años. No obstante, la mayoría de los pacientes con esta patología tienen múltiples septos o túneles dentro del compartimento extensor que pueden predisponer a la misma. El diagnóstico se lleva a cabo por una historia clínica o examinación física de los síntomas.
que consisten en el dolor, aumento de la sensibilidad, en el proceso de las tiroides del radio, como ya hemos dicho. Que en ocasiones se irradia al pulgar, antebrazo o el hombro. En el examen físico podemos encontrar tumefacción en la zona o un aumento de la sensibilidad y crepitaciones a la palpación. Siguiente. Buenas, soy José Juan y voy a hablar sobre los test específicos. A nuestra izquierda tenemos el test de Finkelstein, en el que se le solicita al paciente una desviación cubital de muñeca con la mano en posición neutra mientras el examinador realiza al paciente una flexión del pulgar. El resultado positivo es la manifestación de los síntomas. A nuestra derecha tenemos la prueba de Eichhoff. Es muy similar, pero requiere que el paciente mantenga su propio pulgar en flexión con sus otros dedos mientras realiza la desviación cubital de muñeca. El lado contralateral siempre debe evaluarse, ya que se pueden ver falsos positivos con esta maniobra en pacientes con muñecas asintomáticas, resultando el test de Finkelstein como la prueba diagnóstica con mayor especificidad y con menor número de falsos positivos comparada con la de Eichhoff, y que por lo cual será la más fiable para esta patología. Siguiente diapositiva. Las radiografías simples no son útiles en el diagnóstico de la tenosinovitis de Kerben, pero pueden ayudar a descartar otras patologías asociadas con el dolor radial en la muñeca, como por ejemplo fractura, neuritis, osteoartritis, síndromes de intersección, etc. Sin embargo, las ecografías sí son altamente efectivas en el diagnóstico y planificación del tratamiento de la tenosinovitis. Esta revisa el engrosamiento de los tendones, estrechamiento del canal fibroóseo, identifica anomalías en los deslizamientos de los tendones e identifica tabiques intercompartimentales si los hubiera. Siguiente diapositiva. El tratamiento puede ser bien quirúrgico o conservador. El quirúrgico tiene una efectividad del 91%, pero el paciente se expone a complicaciones aparte de ser un tratamiento invasivo. Por otro lado, el tratamiento conservador contempla inyecciones de corticosteroides, calor, frío, electroterapia como TENS o ultrasonido, férulas de pulgar y muñeca, descanso, masaje, ejercicio de estiramiento estático y excéntrico, entre otros. Siguiente diapositiva. Hola, buenas, soy Javi y yo voy a presentar el caso clínico. Una mujer de 32 años, dominante de mano derecha, 38 años, dominante de mano derecha, presentó un dolor gradual durante 4 meses en la muñeca de ese lado. Su dolor comenzó después de llevar a sus 2 hijos en un carro durante sus caminatas diarias. Inicialmente sintió una leve molestia en la muñeca derecha y en la base del pulgar que no limitaba ninguna de sus actividades de la vida diaria. Durante las siguientes semanas notó un aumento gradual en el dolor de la muñeca y pulgar, especialmente después de sostener a su hijo de 7 meses a su lado. El médico le recomendó medicamentos de venta libre, ibuprofeno, y una férula éspica para el pulgar para controlar sus síntomas. Ella no informó ningún otro historial previo de lesión significativa en la extremidad superior derecha. En cuanto al análisis clínico, vamos a comenzar con la descripción del dolor. La paciente calificó su nivel de dolor actual en la escala de clasificación de dolor verbal. Informó que su dolor oscilaba entre 3-10 en reposo y 8-10 cuando la actividad lo agravaba. La evaluación de su discapacidad se complementó con Kick Dash, discapacidad del brazo, hombro y mano. Su puntaje en esta discapacidad fue de 80. El dolor se describió como un dolor constante que adquirió un carácter agudo con el uso de su mano derecha. Esto resultó en limitaciones funcionales. En cuanto a la inspección, no reveló ninguna inflamación de la muñeca, mano o pulgar derecho. Se llevó a cabo un examen de la columna cervical y otro nivel neurológico para las extremidades superiores, en las que se observaron que estaban dentro de los límites normales. La prueba de detección del nervio radial, según lo descrito por Mag y Butler, no fue notable. En cuanto al rango de movimiento, las pruebas articulares y el rango de movimiento para la articulación del codo derecho estaban dentro de los límites normales. El rango de movimiento activo de la muñeca reveló molestias en los rangos finales de flexión, extensión y desviación radial. La desviación cubital, así como la extensión activa del pulgar y los movimientos de abducción estaban limitados en un 50%. En cuanto a la palpación reveló debilidad e hipertonicidad en los músculos de la eminencia atenar. La sensibilidad de los tejidos blandos con una textura de tejido abultada acompañante se palpó más notablemente en el aductor largo del pulgar y en el extensor corto del pulgar, y en menor medida en los grupos musculares extensores del antebrazo. También se palpaba debilidad en la esteroide radial y en el primer compartimento dorsal de la muñeca.
solo había una leve sensibilidad palpada en los grupos de músculos flexores del antebrazo. En cuanto a los test especiales, se llevó a cabo la prueba de Finkelstein, que fue positiva para el dolor. Pasa. Yo soy Víctor, buenas. Y bueno, ahora voy a realizar un análisis de los datos que se han recogido en el caso clínico. En primer lugar, en cuanto al dolor, la descripción que se ha realizado de este, a pesar de que se haya indicado el momento de la aparición del dolor y más o menos cómo ha ido transcurriendo en el tiempo el dolor, sería útil obtener una cuantificación objetiva empleando una escala aparte de la verbal para que quede constancia. Por otro lado, sería útil también conocer si aparte del dolor mecánico existe alguna afectación de los nervios periféricos, lo que nos indicaría que existe un dolor neuropático. Para ello es importante conocer si existen los siguientes síntomas. Síntomas o signos: pérdida de sensibilidad, dolor espontáneo, disestesia, parestesia, alodinia, hiperalgesia, hiperpatía. Y también, por otro lado, es importante saber si hay algo que disminuya la presencia del dolor, ya que es una información útil porque podría el hecho de que ninguna postura o que ningún movimiento redujera la sensación de dolor sería un dato a tener en cuenta que indicaría una mayor gravedad de la patología. Por último, también sería importante saber si el tratamiento farmacológico fue útil, es decir, si el paciente sintió que el dolor aliviaba tras tomarse los medicamentos que le habían mandado. Siguiente, por favor. En cuanto al rango articular de la articulación en sí, se realizaron mediciones de la muñeca para la flexión, extensión, desviación radial y cubital, y en ninguno de los casos se especificó con datos numéricos, es decir, los valores que se obtuvieron tanto para la muñeca sana como para la muñeca que tenía la patología. Por otro lado, aunque la lesión haya sido en la articulación de la muñeca y en la zona del dedo gordo, el dedo pulgar, sería útil también conocer los rangos articulares de la articulación del codo y de la articulación del hombro, ya que nos podrían indicar si la patología en sí ha podido derivar en otros problemas en la zona más proximal de la extremidad. Y por último, en cuanto al rango articular, en ningún momento se especificó qué método ni qué instrumentos se utilizaron para valorar el rango articular. Pasa. Vale, y por último, tampoco en ningún momento se nombró si el paciente tenía alguna falta de fuerza muscular. Para ello se podía haber empleado la escala Daniel, que aporta una cuantificación numérica del 0 al 5, en el que el 0 sería ausencia de contracción, es decir, el paciente no tiene la capacidad ni siquiera de contraer el músculo, y el 5 sería que el paciente tiene la capacidad de realizar un movimiento contra resistencia. Y pasa. Bueno, yo soy Vincenzo, voy a hablar sobre el screening o el criado que hay que hacer para determinar si hay tendinocinitis de Kerbein. Hay que tener en cuenta que estos test especiales en fisioterapia se utilizan para descartar, no para confirmar que haya una patología. Por lo tanto, empezaremos descartando de proximal a distal, empezaremos a descartar por la columna cervical. Primero se realizarían movimientos de flexión y flexiones laterales a ambos lados para descartar que haya problemas en los rangos de movimiento. Tras evaluar los rangos de movimiento, pasaríamos a los test de provocación o test especiales. Realizaremos el test de tracción de la columna cervical, que el paciente se pone en sedestación y el evaluador en bipedestación detrás del paciente, y se pone una mano en la mandíbula y otra en la base del cráneo, realizando una tracción ascendente de la cabeza y rotando hacia izquierda y derecha. En caso de que salgan los síntomas del paciente, diríamos que hay una irritación de las raíces nerviosas, o sea, sospecharíamos de que hay una afectación de esta. Después pasaríamos a descartar la articulación del codo. Aquí haríamos test de provocación especiales, como el test de prueba de esfuerzo de Valgo y Barro,
para descartar que haya una afectación del nervio radial por el choque del húmero con el cúbito. Luego pasaríamos a descartar la artrosis en la muñeca. Realizaremos el test de Green, que se basa en aplicar una compresión axial a lo largo del primer metacarpiano y a la vez rotar la base del primer metacarpiano, siendo positivo si se reproduce el dolor del paciente o si se produce crepitación. Por último, descartaríamos la afectación del nervio radial, realizando la prueba de neurodinamia para el miembro superior, en concreto la ULNT2B. Se realizaría con el paciente de cúbito supino y haciendo una presión de la cintura escapular, una extensión del codo y una rotación medial de todo el brazo. Al final realizaríamos una flexión de muñeca y del dedo pulgar. En caso de que se reproduzcan los síntomas, el test sería positivo y se sospecharía que es una afectación del nervio radial. También se harían los test de provocación para la tendinosideritis de Kerbein, que serían el test de Finkelstein y el test de Eichhoff. Y ahora pasaríamos a las conclusiones. Bien, soy José Ángel. A modo de conclusión, podemos decir que la falta de información sobre las pruebas diagnósticas específicas para la tendinosideritis de Kerbein supuso una traba para un desarrollo más exhaustivo de nuestro trabajo. Analizar el caso clínico que se presentó se propone, con respecto a la valoración del dolor de la paciente, estudiar si hay afectación de los nervios periféricos, además de los aspectos que se valoraron en este. Por otro lado, en cuanto a la goniometría, faltan valores numéricos y métodos utilizados, además de que falta información sobre la fuerza muscular. Se propone añadir test para descartar otras posibles patologías. En el siguiente apartado se exponen cómo realizaríamos la valoración añadiendo lo que se propuso en el análisis de este caso clínico. Pasa. En primer lugar, se realizaría la anamnesis. Recogeríamos sus datos personales, el origen del problema, la localización del dolor, el comportamiento del dolor, los movimientos que lo generan, comportamiento a lo largo del día, presencia de dolor constante o intermitente y si éste influye sobre su actividad diaria. También realizaríamos una medición del dolor según una escala EVA. Le preguntaríamos al paciente si usa medicamentos y valoraríamos si hay presencia de bandera roja. Posteriormente, procederíamos a la palpación. Palparíamos el escafoides, la articulación trapecio-carpiana, el hueso trapecio, la primera articulación carpometacarpiana, tendón del extensor del tercer dedo, el nervio sensitivo radial y la articulación del codo, por su posible participación en la afectación del nervio radial. También los músculos extensores y flexores del antebrazo para comprobar la sensibilidad en la zona. Procederíamos después a la valoración físico-postural y observaríamos la postura de la mano con respecto al antebrazo, si la mano está en flexión o extensión o tiene inclinaciones laterales. Observar la simetría entre las dos muñecas. Luego, en la goniometría, los movimientos de la muñeca, flexión-extensión, inclinación radial y cubital. Los movimientos del codo, flexo-extensión, y del hombro, flexo-extensión, rotación interna y externa, abducción y aducción. Sería útil tener esta información para descartar anomalías. Posteriormente, en la valoración muscular, veríamos la movilidad pasiva, activa y fuerza muscular de los músculos flexores y extensores del antebrazo, en los músculos de la eminencia tenar y el abductor largo del pulgar. Para terminar, haríamos las pruebas clínicas específicas. Primeramente, antes de estas, haríamos pruebas para descartar otras patologías, como sería la prueba de compresión y prueba de tracción cervical, pruebas de esfuerzo en valgo y varo del codo, el test de rutina de la primera articulación metacarpiana, la prueba de neurodinamia del miembro superior ULNT2B. Y por último, realizaríamos las pruebas específicas de la tendinosideritis de Kerbein, que sería la prueba de Finkelstein. Pasa. Pues eso es todo, muchas gracias por su atención.